Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. En esta ocasión va a ser nuestro sexto vídeo y último vídeo acerca del tema de piedad y contentamiento. Tema que vemos enseñado en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículos 6 en adelante. Bien, el pasado día llegábamos a considerar el último versículo, el versículo 10, que voy a volver a leer. Dice aquí el apóstol San Pablo finalmente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego añade: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y termina: y fueron traspasados de muchos dolores. Sí. El día pasado, de las tres cosas que hay en este versículo 10, vimos la primera, que era raíz de todos los males es el amor al dinero. A continuación vamos a ver la segunda. Dice: el cual, ese amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Qué malo es el amor al dinero, que engendra avaricia, como le ocurrió a Judas. Judas nos puede ser un ejemplo. Ya lo vimos días atrás, pero es bueno volver a él ahora. Un ejemplo. Si fuéramos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, donde el Señor Jesucristo ya ha sido traicionado por Judas y ha sido llevado a la cruz del Calvario, allá están reunidos los apóstoles, porque Judas tampoco está, Judas ya se ha quitado la vida, y están reunidos los apóstoles, y dice en el capítulo 1, el apóstol Pedro, refiriéndose a Judas: este pues, con el salario de su iniquidad, se quitó la vida. 30 piezas de plata fue su salario. 30 piezas de plata que luego no sirvió para nada, porque las arrojó viendo la locura que había cometido. Y no solamente arrojó las 30 piezas, sino que fue y se quitó la vida. Alguien ha dicho que si solo trabajamos por los bienes materiales, no hacemos más que construir nuestra propia prisión, porque los bienes materiales, según el enfoque que les demos a los mismos, se pueden llegar a convertir en algo que nos atrape, en algo que nos encierre, en una palabra, en nuestra propia prisión. Ya no podemos salir de esta esclavitud. Igualmente vemos esta máxima en el libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 28. Dice ahí el sabio: el que confía en sus riquezas caerá. Que no se olvide que como confía en sus riquezas, esto no le va a servir para nada. Finalmente caerá. Más o menos lo que le ocurrió a aquel joven rico, que también citábamos días atrás. El Señor Jesucristo, ante la equivocada decisión que hizo aquel joven de marcharse sin la vida eterna, les dijo a sus apóstoles: cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Pero es que antes lo había dicho de otra manera. Antes, unos instantes antes, el Señor Jesucristo les había dicho a los suyos: cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que tienen riquezas. Pero claro,
No es que el Señor Jesucristo se equivocó, pero ya vimos días atrás que tener riquezas tampoco es malo, porque Abraham era muy rico y otros eran muy ricos, y estas riquezas se las había dado Dios. Y ante la sorpresa de sus apóstoles puntualiza o matiza. Dice, bueno, no es tanto el tener riquezas, sino confiar en las riquezas. Porque, queridos hermanos, confiar solamente hemos de confiar en Dios, quien nos da las riquezas. Es por este peligro que otra vez en Proverbios, ya lo vimos días atrás, el escritor allí le dice a Dios de que no le dé riquezas, que tampoco le dé pobreza, solamente que le mantenga del pan necesario, porque si le da lo uno o lo otro, lo puede usar o para ignorar a Dios o para todo lo contrario. Por lo tanto, él lo que pide es lo justo, ni riquezas ni pobrezas. Sí, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, se apartaron de la fe, se perdieron. Y luego, la última puntualización, que es la tercera, dice el texto, y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados. Ahora hay otras versiones que cambian el traspasados, en su traducción naturalmente, por el acribillados. Y alguien dirá, bueno, para el caso es lo mismo, ser traspasado que ser acribillado. Pues no, no es lo mismo, porque con el término acribillados se pone más el acento en este peligro que estamos abordando. No es lo mismo, pongo por ejemplo, una puerta que nosotros la traspasemos por un solo tiro de pistola, que esa misma puerta que la acribillemos por ráfagas continuadas, ta, 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 de la misma pistola. No es lo mismo. Traspasados una sola vez, acribillados muchas veces. Y finalmente, queridos hermanos, hay una carta que está citada por Mayer y hallada en el bolsillo de un multimillonario que acababa de suicidarse. ¿Y qué decía esta carta? Pues decía lo siguiente: he descubierto durante mi vida que montones de dinero no traen la felicidad. Y esto lo decía un multimillonario. Y luego añadía, ahora me quito la vida porque no puedo hacer frente por más tiempo a la soledad y al aburrimiento. ¿Y por qué esto? Pues lo dice a continuación. Cuando yo era un obrero corriente en Nueva York, era un hombre feliz, pero ahora que poseo millones, estoy infinitamente triste y prefiero la muerte. Y viene ahora a mi memoria, no lo tenía pensado decir, pero viene ahora a mi memoria, pero que lo recuerde bien, que en una ocasión se le preguntó a un multimillonario, ¿usted es feliz? Refiriéndose a lo mucho que tenía. Y el hombre, con una cierta ironía, contestó, ¿se puede ser feliz teniendo que dormir con una pistola debajo de la almohada? Hombre, yo no soy feliz porque cada noche tengo que poner una pistola por si alguien viene a robarme lo que tengo. De igual manera, queridos hermanos, rezaba otra nota de otra persona que también se suicidó, y esta más conocida de todos nosotros. Me estoy refiriendo a Cristina Onassis, sí, la hija del magnate griego de Aristóteles Onassis, el hombre en aquel momento parece ser, según los entendidos, que era el más rico del mundo, con toda aquella flota de barcos que tenía. Pues esta hija suya, Cristina Onassis, se suicidó. Pero antes de suicidarse dejó una nota. Creo que se suicidó en la bañera, creo recordar ahora.
Antes de suicidarse, dejó una nota en la que decía: me siento tan pobre que solo tengo riquezas. Vaya nota, vaya nota. Tener todo el oro del mundo como tenía la Cristina Onassis era la pobreza más grande, la pobreza espiritual. Bien, vamos a terminar ya. Y leemos en el versículo 11, la primera parte de nuestra lectura de 1 Timoteo 6. Dice en el 11, mas tú, oh hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Bien, sabéis que en el versículo 5, antes del 6, lo leíamos el primer día para decir que todo esto se decía de líderes espirituales en las iglesias, que tendrían la tentación de enriquecerse a costa de los fieles. Y ahora, cuando ha terminado todos estos ejemplos que ha puesto, vuelve a enlazar aquel versículo 5, donde habla de los líderes, con esta parte final del versículo 11, donde le dice a Timoteo, el cual era otro líder: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No vayas a caer en la tentación como han caído todos estos. Esto viene a ser como una aplicación, especialmente para los líderes, que viene a ser como la culminación de ese versículo 5 que estoy diciendo, y que dice el versículo 5, que toman la piedad, es decir, la vida eclesial, como fuente de ganancia. Queridos hermanos, los miembros tenemos que ser fieles a la causa, y la Escritura nos manda a ofrendar. Y nosotros tenemos que poner en la ofrenda, porque hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, entre los pobres, entre los necesitados, mucha gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento bíblico, ofrendar. Pero claro, vamos a decirlo todo, aquellos que administran las ofrendas, como son los líderes espirituales, los cuales le tendrán que dar cuenta a Dios cuando estén en el tribunal de Cristo de cómo han utilizado esas ofrendas, los líderes espirituales tienen que hacer un buen uso y rendir cuentas ante la congregación. Un buen uso de estas ofrendas. No las pueden tomar como fuente de ganancia, como estamos viendo que hacen tantos políticos en nuestros días. Y vuelvo a repetir, no me quiero meter con nadie. Yo soy apolítico. Naturalmente voto como todo el mundo, pero mi voto no está comprometido a ningún partido. Y creo que a lo largo de mi vida he cambiado un montón de veces de partido, según lo hagan los que están en el poder o los que aspiran a estar en el poder. Por lo tanto, especialmente los líderes y estos líderes políticos que se están enriqueciendo a costa del pueblo, a costa de la nación. Bueno, ellos no conocen a Dios. Ellos no tienen otra riqueza en este mundo que los bienes materiales, y se compran apartamentos y se compran pisos, que con el paso de los años se descubre todo. Pero los guías espirituales tenemos una riqueza mayor que ellos, que es la riqueza que está en el cielo. Así pues, con esta serie de advertencias y de consejos, ya hemos terminado en este día nuestro tema, piedad y contentamiento. Y ahora ya vamos a hacer una oración final. Señor y Padre, te damos muchas gracias por porciones como estas, por porciones que advierten a líderes espirituales como Timoteo y como otros, de que no pongan su mirada en las riquezas que son perecederas, que pongan la mirada en ti. Y nosotros quisiéramos pedirte que podamos hacer nuestras estas recomendaciones. Bendícenos, Señor, bendice a los creyentes, los que llamamos creyentes de a pie, por usar un término humano,
pero bendícenos también a nosotros, aquellos que nos has llamado para un ministerio, iba a decirte superior, pero nuestro ministerio no es superior, es diferente al de ellos. Que sepamos serles ejemplo en todo momento y utilizar aquello que pones en nuestras manos para la mejor de las causas. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, ayúdanos y recibe nuestra gratitud por todo lo que nos has dado en Jesucristo, ya que te lo pedimos precisamente en su dulce nombre. Amén.